Bienvenidos al capítulo número 8. El 8 que te deja el mocho. ¿Qué será? El 8, préstame el bizcocho, ¿no? Préstame el bizcocho, que te deja el chocho mocho. La che es una gran conjunción de letras que funciona muy bien para describir este capítulo. Bienvenidos, esto es Crononautas, yo soy Don Nadie y estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy con un capítulo bastante especial. Todos son especiales y si no les parece... Estoy tratando de no decir grosería en los primeros minutos, pero al rato pero ya saben lo que pienso de ustedes. Bueno, primera cosa de la semana. Este es el mes de concientización sobre la salud mental, como muchos de ustedes saben, porque la gran mayoría de las personas que nos escuchan son gente que nos conoce aparte. Gracias. Entonces, como muchos de ustedes saben, yo llevo ya varios años viviendo y tratando con problemas mentales. Evidentemente lo pueden ver por mi cara, la forma en la que me visto, mi barba, todo lo que me rodea. Mi decisión de no tener trabajo formal y todas esas cosas. Pero además, sobre todo, a la gente que está allá afuera les quiero decir una cosa. La primera es, si te sientes mal, si tienes alguna cosa que quieras contar, no me lo cuentes a mí, no es necesario. Ve con alguien que te pueda ayudar. Cualquier tipo de terapia es bienvenida siempre y cuando le funcione a la persona. No, claro que no, son mamadas. Nos va a cargar la super verga. Y la segunda cosa que me gustaría decirles, citando al maestro Pete Davidson, sería un... Ustedes saben qué significa eso. Pero bueno, me da mucho gusto. Por favor, démosle un aplauso también al productor Ternera Jr., que también tiene sus severos problemitas mentales. Y después del capítulo sobre misticismo y la vibra como medio rara y de fantasma violador que nos dejó, les traigo un tema muchísimo más ligero, más rico, revitalizante, sobre uno de los personajes de la cultura mexicana que la verdad es que tampoco se le aprecia tanto, o se le aprecia en ciertos círculos, pero ya no se le aprecia como debería en la generalidad. Y sobre todo, es gracias a este personaje que nosotros como chilangos, como habitantes de la Ciudad de México, podemos decidir si la quesadilla lleva queso o no lleva queso. Podemos decidir poner en un bolillo lo que se nos dé la chingada gana. Y también, por cierto, que si se sientan en esta, puede que les guste. Antes de comenzar, quería agradecerle especialmente a nuestros escuchas de Andalucía, porque resulta que en Spotify hay gente en Andalucía que nos escucha. Señores, señoras, señoritos, señoritas, quien quiera que sean, repórtense. Quiero saber quién nos escucha en Andalucía, me da muchísima curiosidad saber. O sea, entiendo que tengamos escuchas en Colombia, entiendo que tengamos escuchas en Argentina, porque conocemos gente allá, pero sinceramente no conozco a nadie en Andalucía, así que un saludo hasta esa lejana tierra. Y sobre todo, si se quieren reportar, repórtense y les mandamos un muy bonito regalo. Igualmente le quiero dedicar este capítulo a la banda de la línea del metro, ¿no? De la línea 12 del metro. Como muchos de ustedes saben, esta semana hubo un accidente bastante complicado y bastante difícil. Todos los que trabajamos en este programa, incluido Baltasar y Kotay-chan, están con las familias de la gente que se quedó, que murió o que está pasando por un mal momento. Y lo único que quiero decir es, básicamente, a todos los políticos de izquierda, de derecha, de centro, sin afiliación, a los analistas, a los opinionólogos y a la gente que se está montando en la tragedia. ¡Fuck you! Chinguen a su puta madre, cabrón. O a su puto padre, o a quien quiera, cabrón. Van y recontrachingan a su madre. Y a las familias no podemos ayudarlos más que mandándoles las mejores vibras. Y lo mismo para la banda de Colombia. Colombia ahorita está pasando por un momento bastante similar al que nosotros pasamos hace unos cuantos añitos en el 2012. Entonces, pues, lo único que les diría es, no importa lo que estés defendiendo, no importa si estás a favor o en contra de la reforma hacendaria,
el golpeteo a los derechos humanos nunca es bienvenido, no importando la razón por la que lo estés haciendo. Entonces, pues también buena vibra para la banda en Colombia, buena vibra para la gente en el metro, y aquí es donde el productor va a poner unas mentadas de madre de esas de estadio de... ¡Shh! ¡Siga tu madre! ¿Cómo? ¡Sigas a tu madre! ¡No oigo! ¡Sigas a tu madre! ¡No se oye nada! ¡Siga a tu madre! ¡No oigo! ¡Siga a tu madre! Así como cuando salió Miguel de la Madrid en México 86, así tiene que oírse estruendoso en el mundo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en otro lunes. El día de hoy el personaje, como les decía, también tiene una influencia y una forma de ver el mundo que definiría mucho de lo que significa ser habitante de la Ciudad de México. Este personaje también logró a través de canciones elevar nuestro lenguaje cotidiano y llevarlo incluso a niveles académicos. Y sobre todo logró que la gente pobre entendiera a la gente rica y la gente rica entendiera a la gente pobre. También es aquel que el Tri, Botellita de Jerez, Liquids, La Maldita Vecindad, Café Tacuba y otras bandas tienen una deuda histórica, que entre sus 200 y 300 canciones registradas nos presentó el albur, el doble sentido, los juegos de palabra del día a día, todo lo que tenía que ver con la dinámica de la ciudad. Por favor, démosle un aplauso con todas las mayúsculas al maestro Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Es un maestrazo. Antes de comenzar y de entrar a las cortinillas, les cuento que mientras escribo este bonito capítulo, escucho el disco El Circo de la Maldita Vecindad, su mejor disco, el único disco que debieron de haber hecho en su vida, El Re de Café Tacuba, que también es una joya, y El Ser Naco es Chido, de la 3 veces heroica Botellita de Jerez. Que bueno, pues uno de ellos ya no está con nosotros, decidió vamos a decirlo delicadamente, decidió que era un buen adorno de árbol. Entonces, un saludo para Mega Gil. Esto es el Crononautas y comenzamos. ¡Un aplauso! Crononautas. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Sábado, Distrito Federal. ¡No se vaya, no se vaya! Hoy, Chava Flores. Capítulo 1. La importancia de observar. ¿Cuántas veces nos encontramos en una parada del metro o camión y buscamos tener nuestra mirada clavada en nuestro dispositivo celular, lo que tengamos, ¿no? Cada vez podemos esperar menos y nos desespera más estar sentados ahí. Nuestro entorno usualmente está plagado de marcas que nos quieren convencer de pagar un precio alto por pendejadas, políticos que sabemos que no tienen escrúpulos y el ruido de los coches y los estéreos dentro de ellos. Pero ¿qué pasa si se nos acaba la pila? Aparte de empezar a volverte loco y empezar a dar vueltas como una gallina descabezada, ¿qué pasa si de repente nos empezamos a concentrar en lo que está alrededor de nosotros, lo que tenemos de frente? Pues justo eso era lo que hacía Chava, y era básicamente observar a la gente, sus palabras, sus movimientos y sus idiosincrasias. Este ejercicio de observación, de ir en el camión y de estar imaginando la historia que podrían contar dos chavitos que se están manoseando, o el camionero que está cantando, o el graffiti, bueno, no graffiti, la pintada que tiene el asiento de adelante, todas esas cosas las hemos ido perdiendo. Y lo interesante es que, bueno, evidentemente Chava nunca tuvo un dispositivo digital con el cual distraerse, probablemente no hubiera existido si lo hubiera tenido, pero lo interesante es qué tan capaces somos ahora de observar lo que nos rodea y de conocer sobre todo lo que no es ajeno. Y de eso se trata este capítulo. Este capítulo, además de celebrar a este gran personaje, lo que busca es: saquen la puta cara del celular y pónganse a ver lo que nos rodea
y vean las cosas chingonas y las cosas pinches que nos rodean. No, dice el productor, dice que qué hueva. Bueno, es que al productor no le gusta este país, entonces está en el lugar correcto también. Salvador Flores nace un 14 de enero de 1920 en un México, como hemos platicado en otros programas, muy convulso. Este México post-porfirista era básicamente un desvergue, y a pesar de tener una recientemente promulgada como... Vas a tu madre, mierda. Siempre con tus mamadas, siempre echando a perder todo a la verga. No pasé del primer capítulo. ¿Le sigo o empiezo desde el principio? Salvador Flores nace un 14 de enero de 1920 en un México, como vemos... Ay. Tercera toma. Llevo 3 de estas. Roxanne. Cuarta toma. Concéntrate, hijo de toda tu puta madre. Permítanme un segundo. Bye. Dos horas después. Salvador Flores nace un 14 de enero de 1920 en un México, como hemos platicado en otros capítulos, convulso y hecho un desmadre. Este México postporfirista, a pesar de tener recientemente promulgada la Constitución de 1917, estaba todavía en la pelea de varios grupos. Específicamente, la rebelión de Agua Prieta es la que terminaría por sacar a Venustiano Carranza del poder y dejaría a Adolfo de la Huerta como presidente interino hasta que el manco Álvaro Obregón tomaría el poder. Sin embargo, el motor de la ciudad ya estaba corriendo. Como les contamos cuando platicábamos de Lupe Vélez, esta ciudad ya estaba empezando a llamar la atención de otros países, empezaba a crecer, empezaba a desarrollarse y sobre todo generó que muchas familias empezaran a migrar de diferentes partes del país hacia la Ciudad de México para encontrar mejores oportunidades. Para darles un mejor contexto, la ciudad estaba compuesta por 2 grandes clases: los fifís y los jodidos. Sí, señores, la palabra fifí no la inventó el presidente, nada más para que estén tranquilos. La de jodidos tampoco, pero los fifís y los jodidos. En este sentido, la gente rica vivía en las zonas altas, digamos Chapultepec, Reforma, y los pobres vivían en los barrios que estaban circundantes a estas zonas, que eran La Guerrero, La Doctores, La Merced, etc. Es en esta colonia, La Merced, donde viviría Chava sus primeros años, pero no sería el único barrio en donde estaría. Mientras vivió con su familia, vivió en casi todas las colonias: La Portales, La Guerrero, Tacuba, Santa María la Ribera, San Rafael, Doctores, Peralvillo y otras más. Eso lo hizo entender 2 grandes cosas. 1, en México solo había 2 tipos de pobres, y esto es una cita textual de él: los miserables y los muertos de hambre. Y él era los 2. Y que su mamá hubiera gustosamente rentado el castillo de Chapultepec, de no ser porque un maldito privilegiado, o sea, es el presidente, lo tenía guardado para sí mismo. Claro, los ricos siempre humillando al pobre. De los padres de Chava se sabe poco, ¿no? Su papá era capitán de fragata, se llamaba Enrique Flores Flandes, y su mamá era ama de casa y se llamaba Trinidad Rivera de Flores. Sus hermanos eran 2, Enrique y Trinidad. Fue relativamente una niñez difícil, como todo lo de las personas que vivían en esa época en la ciudad, pero a él especialmente le costó más porque su papá muere cuando él cumple 13 años, lo cual lo obliga a salir de la primaria o terminar la primaria y dedicarse a trabajar. Hizo de todo: cortador, etiquetero, planchador de corbatas, ferretero, tlapalero, vendedor de zapatos, repartidor de carnes, editor, músico, youtuber, VTuber, Viner, todo. ¿Neta me lo juras? Nada más no trabajó en McDonald's porque McDonald's no llegaba a la Ciudad de México en esa época. Esto le permitió conocer la Ciudad de México de los 40s, que comenzaba a dar ya vuelco muy evidente de ser un centro de concentración urbana alto, pero que todavía era pequeña. Imagínense que para 1940 la Ciudad de México, o sea, colonias, por ejemplo, donde estamos grabando, que es la Colonia del Valle, no existía. Ciudad Universitaria no existía. Todo lo que era perimetral a Azcapotzalco eran solo las vías del tren. O sea,
en realidad no había, Polanco existía, pero era una zona concentrada de personas de mucho dinero. O sea, en realidad no había un desarrollo como lo vemos ahora. Y todo en realidad giraba en torno al centro de la Ciudad de México, que era el gran corazón económico de la capital. De ese momento de su vida, de trabajar y de salir a hacer todas estas cosas, otra vez Chava aprendió 2 cosas. Una fue observar con un ojo clínico todas las interacciones y los distintos personajes y elementos que componían la ciudad. ¿Por qué el gordito me está mirando? Me concentro. Y la otra, a escuchar. Esa parte sería la que determinaría con mucho efecto lo que Chava Flores sería en el futuro, que sería una persona que, a pesar de no tener una formación musical tan cabrona, era muy capaz de escuchar, poner atención y desarrollar las cosas. También sería en estos contextos donde conocería la música, tanto aquella que sonaba en la radio como la que se cantaba en las pulquerías. Otro dato curioso de la Ciudad de México en esa época: había muchísimas más pulquerías que cantinas, porque el pulque, a pesar de que la cerveza ya empezaba a golpear al pulque y empezaba a decir que era cochino y que la gente meaba ahí y todo, la realidad es que la pulquería era el centro donde la gente cantaba, donde salían a divertirse, y ahí es donde Chava empezó a escuchar sus primeras canciones. Todo le llamaba la atención, todo le emocionaba, pero él mismo diría que no sabía qué hacer con todo eso que estaba aprendiendo, con todas esas dinámicas y esa forma de relacionarse. Capítulo 2. Zapatero a tus zapatos. Si algo se le puede reconocer a Don Chava, era su realismo, su verdadero conocimiento de la vida. Hagamos este ejercicio. En la época, los cantantes de moda eran personajes que, además de tener un talento para cantar y actuar, eran extremadamente guapos. Chava, por el otro lado, a pesar de ser una persona extremadamente cuidadosa con su imagen, era más bien reconocido como chistoso y, en todo caso, como muy agradable, tanto como el productor como yo. No es que nos digan, ¡ay, qué guapo te ves! Bueno, el productor deben de saber que es considerado un Maluma un poco más llenito. Oye, eso es un insulto para mí. Y yo soy un Alex Intec muy parecido. Eso es todo. Esta era una de las teorías de por qué tardó tanto en aventarse a hacer música, porque, como ustedes saben, la mayoría de los músicos empiezan a desarrollar esta cualidad o estas capacidades desde que son muy pequeños. Pero Chava, a pesar de que tenía la cualidad y a pesar de que amaba la música, primero intentó hacer muchas cosas. Antes de aventarse a componer formalmente, aunque ya lo hacía de manera esporádica y escribía y hacía otras cosas, se dedica a contar historias en las pulquerías, a platicar con la gente y, sobre todo, como a rayonear ideas, ¿no? Mientras tanto, intentaría poner varios negocios. Algo que siempre tuvo era esta necesidad de ayudar a su familia y de desarrollar a su familia, ¿no? Entonces, abriría, por ejemplo, una camisería en 1943 al independizarse del negocio, donde era contador. Imagínense esta historia: una persona que solo tenía la primaria era el contador de un negocio en 1943. Para que aquellos que han estudiado carreras, maestrías y doctorados sepan que su conocimiento vale lo mismo que 3 hectáreas de pura verga. Bueno, dicho negocio no sería del todo malo, pero lo enfrentaría a una de las situaciones más complejas de su vida. Se endeudó tanto con un prestamista que, al no poderle pagar, pasaría un corto tiempo en la legendaria cárcel de Lecumberri en octubre de 1945, el actual Archivo de la Nación. ¡Ay, tengo miedo! En Relatos de mi barrio, su autobiografía, y que checamos para este capítulo, relata cómo fueron esos meses. A través de un diario se puede leer cómo transitó de estar feliz y de estar contento a verdaderamente enojarse. Y me voy a acercar un poco a la pantalla porque la imagen del libro es muy pequeña, pero básicamente les voy a leer la primera entrada y la última entrada. Dice: marzo 25. Anoche no pude dormir. He estado piense y piense en el cochecito que me voy a comprar. Ojalá no me den palo. Esto quiere decir que se iba a comprar un Plymouth precioso. Octubre 17. Querido diario, perdóname porque no te he podido atender. Solo Dios sabe cómo las he pasado estas últimas semanas. Estoy en la cárcel, acusado de fraude. ¿Tú crees? Un desgraciado multimillonario, compadre mío,
es padrino de una de mis hijas, me acusa de haberme prestado 25,000 pesos y dice el infeliz que todavía no se los pago. Te juro por Dios que jamás he visto tanto dinero en mi vida. Ni mi editor me ha prestado tanto en el tiempo que llevo con él. Pero maldito será y del excusado nunca saldrá. Entonces, para que vean que realmente estuvo poco tiempo, porque se comprobó que sí había pagado y pagó una multa y logró salir. Sin embargo, su espíritu de lucha por la vida nunca lo abandonó e hizo todo para ayudar al sustento de su familia, desde coser corbatas hasta emplearse otra vez como mensajero, repartidor, cobrador auxiliar de contabilidad, contador, comerciante y ferretero. Todo esto lo siguió haciendo. Después decidió poner una salchichonería. Siéntense y escuchen lo que les voy a contar. Y adquirió un camión repartidor de carnes. Asuman que van a recibir buenos pedazos, el cual tuvo que rematar cuando el negocio, para variar, no funcionó. Pero el negocio, para esto, paréntesis crononáutico, para esto deben de saber que todos los negocios que Chava intentó poner fracasaron. Fracasado. Ya sea porque le veían la cara, ya sea porque él no siempre estaba con la cabeza puesta en otra cosa, ¿no? Y sería el negocio que lo pondría en el curso correcto, la imprenta. Ok. Sería en esta imprenta que se permitiría crear una revista, álbum de oro de la canción. Una especie de fanzine que exploraba los grandes músicos de la época, pero sobre todo le permitió ir conociendo dentro del negocio de la música en México. Y lo interesante de esto es que hagan de cuenta que Chava iba y platicaba con los grandes compositores y además preguntaba, oye, ¿quién es el productor? ¿Y quién es tu representante? ¿Y quién es tu y esto? Y entonces pudo hacer un mapa muy grande y muy general de qué se trataba el mundo de la música en México. Fue a través de esto que conoció a Pedro Infante, Jorge Negrete, a Álvaro Carrillo, fue que también conoció a Agustín Lara y José Alfredo Jiménez. Una vez más, la intuición que tenía Chava lo llevaría a generar una red de relaciones, como les decía, que al tiempo le abriría las puertas de la música. Espero estén disfrutando mucho este Crononautas número 8. Recuerden que nos pueden encontrar en @loscrononautaspodcast o en @en_clasemedieros. Vamos a ver qué maravillas nos prepararon el productor Ternera y nuestros patrocinadores y señores de Andalucía. Recuerden, si existen, si son reales. Eso fue Vampi pidiéndoles que nos manden un mensaje. Acuérdense, @loscrononautaspodcast o @en_clasemedieros. Y regresamos. Intermedio Clase Mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! Hola, soy Ternera Jr., productor y editor de la Escuela Nacional de Clase Medieros, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a los Patreon que nos han estado apoyando de manera constante, en especial a los de este mes de mayo, quienes son Seth Pérez, José Luis Hernández, Erika Sariñana, una donadora anónima, Pato, Jimena Vera y Luis Marínez. De nuevo, gracias por su apoyo. Esto nos inspira a seguir adelante. Continúen disfrutando del programa. Adiós. Clase Medieros presenta Datos Curiosos con Kotae-chan. Hola, amiguites. ¿Sabían que la celebración moderna del Día de las Madres se remonta a dos mujeres? ¡Oh my God! La primera es Julia Ward Howe, quien organizó celebraciones para las madres de víctimas de la Guerra de Secesión. La segunda es Anne Jarvis, activista de Virginia, que viendo el éxito de Julia, también organizó reuniones para que las madres pudieran opinar sobre eventos culturalmente relevantes. A la muerte de Anne, su hija hizo campaña para que en honor a la labor de su mamá y de Julia se celebrara un día especial para las madres. Es en 1914 que el presidente Woodrow Wilson reconoce el día y queda asentada la celebración actual en mayo. Pero, ¿cómo se vive la maternidad en México? Casa del Jonah. Ándale, Fanny, ya afloja. ¿No ves que estoy loco por ti? Jonah, pero estamos chiquitos.
¿Qué tal si pasa algo? ¿Qué tal si me contraigo una enfermedad o me embarazo? No va a pasar nada. Los echo afuera. Además, ya vamos a pasar a la prepa, así que ya estamos grandes. Bueno, pero ponte condón. No, ma. Esas perras mamadas que, si me pongo condón no se siente igual. Bueno, dime si vas a querer o no, o me voy con la pelos, que ella sí me afloja. ¿O acaso ya no me quieres? Está bien, dale. ¡Oh, me vengo! Casa de la Fanny. ¿Cómo que estás embarazada? Saliste con tu domingo 7 pen. Ahora te jodes. Vas a tener ese bebé y vas a salir de la escuela porque tienes que trabajar. Este pendejo de Jonah no se va a hacer cargo. Ahora te chingas, es tu responsabilidad para toda la vida. Cifras de la CONAPO indican que 17 de cada 100 nacimientos provienen de madres adolescentes. Estas cifras van en ascenso. Muchos de esos embarazos son producto de violencia sexual y se dan en poblaciones menores de edad. Gran parte de los embarazos ocurren en poblaciones de baja escolaridad, lo que significa a la larga menos oportunidades de trabajo y una remuneración baja. Hoy en día la maternidad está idealizada y el sector machista de la sociedad sigue pensando que es el rol principal de la mujer. A pesar de todo, el Día de las Madres sigue siendo una celebración de la cultura popular. Este es un Crono Nube, una presentación especial de la Escuela Nacional de Clase Medieros. RuPaul. RuPaul, la reina del drag americano, tiene un pasado del que pocas veces se habla. Antes de Supermodel of the World de 1993, disco que la daría a conocer en el mundo de la música, y de ser nombrada una de las personas más influyentes por la revista Time, Charles tenía un grupo llamado We Will Paul. We Will Paul, featuring RuPaul and the U-Holes, era un grupo mezcla de punk y new wave que ella misma describiría como: me inspiraban bandas como los B-52s, Wendy O. Williams and the Plasmatics y mi banda favorita de todos los tiempos, Blondie. William Duval, actual vocalista de Alice in Chains y que coincidió con la icónica drag en Atlanta cuando él tocaba la guitarra con Neon Christ Didier, se promovía como una estrella mucho antes de ser reconocido como tal. Pegaba volantes en toda la ciudad y nosotros nos preguntábamos con qué lo hacía, porque todos duraron hasta 1995. Hay videos de nuestras presentaciones donde se puede escuchar cómo grita. Él nos respetaba y nosotros lo respetábamos mucho. Al final salió del mismo basurero que nosotros. Su historia es un triunfo, algo que se veía venir. En una entrevista con Oprah Winfrey, RuPaul diría que fue esta época la que detonó su drag. Aseguraría: en un inicio tenía un mohawk y me maquillaba, hasta que la gente me empezó a decir ¿por qué no intentas el drag? El impacto que generó fue absoluto. Todo el mundo me volteaba a ver y a través de eso dejé salir cosas que no sabía que tenía. Ahora ya saben, amigos crononautas, no le teman a su lado punk, ni mucho menos a su lado drag. ¡Alfredo Adame! Vas y chingas a tu reputa madre, pinche mugroso. Fin del intermedio. Capítulo 3. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ya estamos de regreso en el Crononautas 8 y me gustaría recordarles que si les late lo que hacemos, ya sea en nuestras plataformas digitales o los videos que... las plataformas digitales son los videos. Si les gusta lo que hacemos, en cualquiera de los espacios en lo que hacemos, nos pueden ayudar mucho dándole like y suscribiéndose en YouTube. El canal es Escuela Nacional de Clase Medieros, o bien aportando a patreon.com/en-clasemedieros. Entonces, muchas gracias a quienes ya han aportado a los Patreons, ya saben que los queremos mucho, y que estamos muy muy agradecidos. Con lo que sea que nos puedan aportar, siempre es bienvenido. Y la verdad es que poco a poco ahí vamos, entonces, ¿cuántos tenemos? ¿6? ¿7? 7 con el último. Muchas gracias. Bueno, regresando al tema, al capítulo 3, les cuento. Chava Flores tardó mucho en llegar a ser el músico y compositor reconocido que fue hasta sus últimos días. Sus biógrafos y expertos señalan que mucho tuvo que ver que la música y el cine, así como la radio, estaban muy ligados, y que para verdaderamente tener éxito,
se debía participar activamente en los tres. El surgimiento de cantantes como José Alfredo Jiménez, que anteriormente solo habían sido compositores, fue el detonador de la llegada de una camada que, si bien no era muy buena para actuar, cantaban bien, componían mejor e iban a revitalizar el mundo de la música. Esto es un eufemismo para decir que el cine mexicano, el mundo del entretenimiento mexicano, estaba listo para recibir a la gente fea. Bienvenida a la gente fea. No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Como decíamos, esto coincidió con Chava publicando su revista, conociendo productores, pero sobre todo, aventándose a presentar sus composiciones. Pero antes de llegar a este punto, habría que recordar algo muy importante. La música que primaba en aquella época era la ranchera, los boleros y las últimas patadas de muerto de los corridos que se utilizaron en la Revolución Mexicana. Dichos géneros abarrotaban las distintas plazas y estaciones de radio que en aquel tiempo existían. Piensen que también la intervención extranjera o la música extranjera era muy difícil de que llegara, porque pues no había una importación regular de música. Entonces, aunque llegaban algunos artistas como Frank Sinatra y otros cantantes, en realidad lo que se consumía en México era 100% nacional. Si bien Chava dominaba todos estos géneros, había algo en ellos que le parecía un poco como raro o lejano. Mientras el bolero se dedicaba básicamente a contar historias de amor tóxicas y de arrancarse las vestiduras, un poco también en la tradición del tango, los rancheros se enfocaban en la melancolía de la transformación de México de un país relativamente campirano a un país ya urbano, ¿no? Un país desarrollado, porque hasta el día de hoy no ha pasado, pero esa era la idea que tenía. Esto desde luego se piensa desde la mirada de las grandes ciudades como eran México y Guadalajara, pero también se ve expresada en las películas de la época. Si ustedes ven películas de esa época, pues casi todas las historias o las historias más exitosas eran aquellas que se desarrollaban en el campo, con gente vestida de ranchero, con el tipo. De hecho, esta tradición se extiende incluso hasta las telenovelas de ahora, ¿no? Las telenovelas que suelen tener más éxito son las que muestran esta vida de campo diferente o distanciada de lo que teníamos, ¿no? Y teniendo esto en mente y con la astucia que lo caracterizaba, Chava se dio cuenta de que si bien todas estas historias eran muy importantes, no había nadie que hablara de la ciudad y sus pobladores. No existe. Gabriel Vargas ya había comenzado a contar historias de ese tipo de familias urbanas a través de la familia Burrón, pero era de los primeros ejercicios para hacer esto. Es aquí donde Chava Flores entiende que el nicho no era la canción romántica per se, sino también contar de forma clara, contundente y prácticamente burlona la vida de los mexicanos en la Ciudad de México. Aunque no fue su primera canción, el mejor ejemplo de esta fina puntería sería La esquina de mi barrio. Una canción que cuenta, con cierta ironía, cómo las clases comenzaban a mezclarse y cómo los que antes habían hecho todo lo posible para distanciarse de los jodidos ahora tenían que compartir vecindades con ellas. Dato crononáutico del día. La frase de quinto patio, que de hecho es parte del nombre de la maldita vecindad, justamente vienen de cómo estaban distribuidas estas vecindades en las distintas colonias de la Ciudad de México. En este sentido, las familias más pudientes pagaban un poco más para estar en las casas o en los espacios que estaban hasta el frente, los que daban a la calle, ¿no? Los que tenían balcón o los que tenían algún tipo de contacto directo. Y los que, conforme te ibas adentrando en las vecindades, iban pagando menos porque eran espacios más pequeños, espacios más sucios, espacios más improvisados. Y la idea del quinto patio era una exageración, era como eres el hijo del último espacio que está ahí al fondo. Pero lo interesante de estos espacios es, imagínense, uno, la ciudad no tenía edificios, no había departamentos como tal, o había muy pocos departamentos, pero la otra cosa es que estas casas eran las viejas casas o haciendas que estaban en estas colonias y que se fueron dividiendo para darle espacio a las familias, ¿no? Ser un hijo del quinto patio, como la maldita vecindad, implicaría ser de los pobres el más pobre. Pobre. Así que estos espacios de la ciudad, con todas las expresiones, comenzaron a dar pequeños avisos de lo que se convertiría a la clase media. Porque además, esa es otra cosa de la que se burlaba mucho Don Chava. O sea, todos los que vivimos aquí somos muy parecidos, pero los de adelante se sienten muy, muy
solo porque pagan un poco más, pero en realidad todos estamos jodidos. Pobre. Los ricos viven en las lomas, allá en Chapultepec, y en otros, los que estamos aquí, todos somos jodidos. Pero volviendo al maestro, compone 2 horas de balazos y la tertulia de sus 2 primeras canciones, y se los presenta un productor de la época, Mariano Rivera Conde, y todo comienza a funcionar para Don Chava. En menos de 1 año y medio sus canciones sonaban en todos lados y artistas como Pedro Infante y Rosita Quintana ya lo estaban interpretando. Esto le permitió seguir componiendo y adentrarse mucho más en el estilo que estaba desarrollando, el de la canción cómica. Y aunque no nació con él, porque la canción cómica es una herencia tanto de los corridos de la revolución como de la vida de la carpa que existía en 1920, 1930, de Palillo, de Cantinflas y de todos estos grandes comediantes que en esa época eran grandes comediantes, no cuando se volvieron cristianos como Cantinflas. ¡Fuchicaca! En realidad de ahí viene este carácter, y lo que logró hacerlo mucho más fuerte fue precisamente que ya no era nada más la burla por la burla, sino que era una burla a través de la observación, ¿no? Era este hecho de la comedia construida a partir de la crítica social. Esto lo llevó de gira con José Alfredo y Cuco Sánchez. Imagínense, Cuco Sánchez todavía. Dichas giras estaban diseñadas para darlos a conocer porque pues en la época las grandes estrellas eran Pedro Infante, Negrete y todos estos, y así como les iba muy bien en ciertos lugares, había otros lugares donde les aventaban cosas y los bajaban a pedradas. Lo relevante de esta gira fue que al final José Alfredo y él se convirtieron en amigos muy cercanos, y en muchos casos contribuyeron el uno con el otro a componer canciones. Mientras José Alfredo ayudaba con toda la parte dramática, así el sufrimiento y el dolor ojete de la vida, Chava se enfocaba en aligerar las cosas. Entonces imagínense a John Lennon y Paul McCartney, pero de la música mexicana. No mames, qué asco. Sobre todo porque me gusta mencionar a John Lennon y Paul McCartney para chingar al productor. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames. Al chile, güey. Al chile. No pongan nada, güey. Duérmete otro rato, güey. Pude haber dicho cualquier pareja de compositores, pero no me hubiera dado el mismo gusto. De hecho, para que entendamos un poco la relación que tenían José Alfredo y Chava, de las pocas canciones que José Alfredo grabó que no eran de su autoría, fue una de las canciones de Chava Flores que se llamaba La Interesada, canción compuesta muy al principio de su carrera. El 11 de enero del 52 es el año donde, no el año que se estrenó, estoy pensando en años, pero es el año, se estrenó el sencillo de La Tertulia. El éxito fue tal que no tardaron en aparecer nuevas canciones como Boda de Vecindad, Peso sobre Peso la Bartola, ¿no? La Interesada, El Gato Viudo, Mi Chorro de Voz, Ingrata Pérfida y Los Gorrones, obviamente. Sus temas pronto se arraigaron en el gusto de la gente, que aceptó canciones como Pobre Tom, Vámonos al Parque, Céfira, Cerró sus ojitos Cleto, Pachicuás, Los 15 años de Espergencia y más adelante Sábado Distrito Federal. Voy en el metro y ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiráis cuando soñáis? ¿No es mejor que ya no os hagáis? Mejor quedaos donde estáis, así no la regáis. Ya vais. Al final, el objetivo de Chava era dar felicidad, un tanto más de la que él mismo recibía. Su música demuestra esta parte única del que enfrenta la adversidad con cierta risa, sabiendo que no importa cómo le vaya, siempre va a perder. Pero además recuperó varias prácticas de la vida cotidiana que les contaremos ahora. Capítulo 4. Ya sabrás, mamón, lo que es el bolillo. Me pegas. En los últimos años se le preguntaba a Chava Flores si sus canciones eran de protesta. Él siempre sostendría que una canción no puede levantar una revolución. O sea que, señores norteamericanos, gringos, que creen que los videojuegos y las canciones generan matanzas en las escuelas, no sean pendejos. Lo dice Chava Flores, no lo digo yo, Ok. Whatever you say. Sin embargo, al ser concienzudas observaciones sobre la realidad del país, sobre todo de la ciudad, sí quedó claro que Chava buscaba traer este pedazo de esta fotografía
de un lado hacia el otro. Por eso, cantaba en bares pequeños y en grandes teatros. Lo que para él importaba era que lo escucharan. Un buen ejemplo es la canción Vino la Reforma, de la que leeré un par de estrofas con el perdón anticipado de todos. La palabra canta. Vino la reforma. Vino la reforma. Vino la reforma a Peralvillo. Ahora sí, las Lomas ya somos vecinos. Ya sabrás, mamón, lo que es el bolillo. Esta canción, que se construyó cuando el entonces jefe de gobierno decidió extender el paseo de la Reforma hasta el centro, generó mucha polémica, como todas las obras que se generan en esta ciudad. Y lo interesante de esto es que justo él se burlaba de cómo la gente se preocupaba porque se fueran a mezclar las clases. Es lo mismo que la gente preocupada porque una estación del metro va a bajar el nivel de vida de su colonia, ¿no? Al final, nunca se le pensó como un activista político, sino como un gran observador del comportamiento humano. Por eso hizo varias, aunque pocas películas. Con una industria del cine que era bastante grande y que el público que la consumía era bastante amplio, porque además, otra vez, había películas extranjeras, pero la predominancia eran las películas mexicanas. Y la radio, que era el medio central para darte a conocer, aunque la televisión empezaba ya a construirse, no tenía el impacto que tenía ahora. Chava tuvo la oportunidad de participar en el cine, que además él era un gran aficionado, y además de participar como actor, prestó varias canciones para esto. Esto tendría como resultado que su popularidad creciera aún más y se llegaría a conocer otra verdad. Ninguna canción escrita por él debía de ser cantada por alguien más. Es decir, le daba sus canciones a Pedro Infante, le daba sus canciones a Tintán, le daba sus canciones a otros actores y nunca funcionaban. Hola, Vampi. ¿Quieres salir? Ven. 2 segundos. Saluda. Que te vea la mano. Ahí está. ¿Qué opinas de Chava Flores? Al no ser muy buen cantante, lo que hacía Chava era su estrella, carisma y capacidad de interactuar con el público. O sea, en realidad lo que hacía más valiosas sus canciones era él. Y la forma y la manera en la que las llevaría a cabo. Y aunque era un apasionado del cine, de hecho uno de sus legados más importantes tiene una colección impresionante de boletos de estrenos de películas en México. Está muy cabrón eso. Hay unas fotos así de películas de Lon Chaney, de un montón de gente. Entonces, él era muy aficionado al cine, pero siempre supo que lo que él tenía que hacer era dar conciertos. Otro elemento fundamental de la obra de Chava es el albur. Si no se han dado cuenta, llevamos ya un rato ametrallándolos como Dios manda. Que recogió en sus épocas de cobrador en la calle y a través de los barrios. Lo que Chava empezó a entender del albur es que era un modo de identificación de dónde vienes tú, de cuál es tu origen social, pero también de confianza. Cuando tú empiezas a alburearte con otra persona, es porque ya son compadres, ¿no? Ya se saben, ya se conocen, y es un asunto de confianza. Entonces, no hay que confundir el albur y el doble sentido con el piropo. El piropo es otra cosa, es una mierda, eso no va por ahí. ¡Fuchicaca! El albur lo que tiene es la relación, sobre todo entre dos hombres, porque además es bastante homoerótico, en el que a ver quién le gana a quién, ¿no? Y entonces el albur se volvió parte fundamental de su trabajo, y para él era una manera muy natural de interactuar con la gente, a la que alburearía sin distinción ni de género ni de edad. De hecho, consideraba que las mujeres eran mucho más hábiles para llevar a cabo este albur. Y de hecho, la reina difunta del albur es una mujer. Entonces, esto confirmaría lo de Chava, ¿no? Un buen ejemplo de esto es La tienda de mi barrio, que también, otra vez, citaré con mucho respeto. Y pido disculpas por hacerlo de esta manera, pero
YouTube no nos deja subir audios, entonces se chingan. Es lo que hay, ¿no? La palabra canta. Tuve una tienda en mi pueblo. Precioso lugar. Te vendía de un camote de Puebla a un milagro a Zambuto. Pitos, pistolas pa' niños. Te hacía yo comprar. Pa' tu cruda una panza o te inflaba una llanta al minuto. Aros, argollas, medallas podrías adquirir. Un anillo, un taladro, petacas. Tu cincho de cuero te enterraba en el pantalón, te introducía en el cajón, antes con un zapato te abría yo tu agujero. Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar. Mientras lloraba alumbraba con vela tu entierro. Quien entendió esta pieza de cultura de la Ciudad de México, les mando un beso a él y a su chiquito, o a ella y a su chiquito. Diría años después la verdolaga enmascarada, o sea, la reina del albur, Lourdes Ruiz, que se trata de un ejercicio de rapidez y franqueza donde todos se miden y saben en quién confiar. Por cierto, si tienen chance, vayan a buscar cómo Lourdes Ruiz trató a Mikel Arreola. De a 70. No, como si de veras. De a 70 el que se formen. ¿Me das 2 mamelucos para llevar? Con gusto, joven. Órale. Te los van a dar, Ya subieron. Uno de los momentos históricos esa es la verdadera cuarta transformación. Está la revolución, la independencia, la conquista, y cuando Lourdes Ruiz dejó como el pendejo que es a Mikel Arreola. Pero bueno. Su proceso, como el de muchos músicos de la época, era caótico y sumamente empírico. Habría aprendido a componer por oído y, como muchos contemporáneos, su talento natural sería el que lo mantendría vivo. Su hija explicaría años después, en un programa en un festejo en Canal 22, que su padre pasaba días completos sin dormir trabajando y que realmente para él no era fácil componer como tal. O sea, él hacía ver muy fácil los juegos de palabras y las cosas que ponía sobre la mesa, pero en realidad le costaba mucho trabajo, le costaba mucho tiempo y dejaba una parte muy fuerte de su vida y de su corazón ahí, ¿no? Entonces, una vez que le gustaban, que le parecían interesantes y que decía, esto es lo que quiero hacer, ya no las dejaba ir. Como todos, también tuvo una parte oscura, escondida, y que además de la que él no le gustaba hablar mucho, que era... No, no es cierto. Su lado romántico, su poesía y la fotografía. A diferencia de la música, había este tipo de expresiones culturales, la poesía y todo esto, que balanceaba el humor con lo que realmente sentía, como la melancolía, el desamor e incluso la tristeza. Poco a poco se habla de su vida romántica, porque en realidad mantuvo una relación de muchos años con su esposa, pero en su poesía es visible, no voy a leer la poesía, no los voy a torturar tanto. Nice. Pero es visible que su visión de las cosas también podría ser muy ominosa, muy crítica e incluso llegar a ser tormentosa. También podría significar que era muy bueno copiando y que en realidad, como buen aficionado de la música que era muy bueno adaptando los boleros y los tangos y la música que existía en esa época para que pudiera entrar en el género. Pero cuando se le preguntó por qué en realidad nunca quiso tener un disco de boleros, un disco de música romántica, dijo que le valga verga, señora. Que para él no era necesario mostrar esa parte porque ya había mucho de eso y que él prefería 1000 veces concentrarse en lo que hacía mejor, que era hacer feliz a la gente. Dichas canciones quedaron fuera de su repertorio y no sería años después hasta que la cantante llamada Tegua grabaría un disco con todas estas canciones para su disquera Aguelesti. En sus últimos años, Chava se fue a vivir a Morelia. En la ciudad tuvo un programa de televisión que le permitió vivir con cierta dignidad. La realidad es que, a pesar de ser muy exitoso en sus últimos años,
vivió en una situación difícil. Aquí es donde no se entiende cómo una persona que tuvo tanto éxito no tuviera dinero para sus últimos años. Y aquí otra vez hay dos teorías. La primera teoría es, se lo gastó todo en alcohol, fiesta y desmadre. Y la otra teoría es que más bien Chava siempre fue... no queremos decir extorsionado porque no es el concepto, pero las disqueras, los productores en general, la industria, le pagaba muy poco por lo que ganaban por él, ¿no? Entonces... Le veían la cara del pendejo. Sí, a diferencia de Ray Charles que exigió $1 por cada, o no me acuerdo cuánto es lo que pide por cada canción que vendía. Chava nunca se preocupó por ver y supervisar este tipo de cosas, y como se darán cuenta por los negocios que tenía, tampoco era muy inteligente para hacerlo, a pesar de que era contador en una empresa. Y Chava nunca tuvo como esta preocupación. Entonces él decía, mientras viva bien, mientras haga las cosas bien, no hay problema. Entonces la realidad es que llegó a su edad adulta avanzada, llegó a ser viejito ya con muy poco dinero y necesitaba de este programa. Esta oportunidad de irse a Morelia y hacer el programa fue lo que le dio más o menos dignidad. Don Chava Flores muere el 5 de agosto del 87. Fue enterrado en el Panteón Jardín y su tumba dice lo siguiente: si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, nada más para ver qué se siente. Igual antes de una parte interesante de su vida antes de morir es que empezaron a haber círculos académicos que lo buscaban para que explicara cómo le hacía para construir las canciones y cuál era el proceso de observación que hacía y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él no le gustaban ni los tributos ni los homenajes, pero sí le gustaba ir a las universidades y a las escuelas a contar y explicar cómo era su proceso y sobre todo la relevancia que tiene observar y escuchar. Entonces, esa parte, sumada al no se tomen en serio y dejen de mamar, ¿no? Le ayudó a que esta última parte de su vida fuera reconocido como no solo un músico, sino como el gran cronista y el gran observador de la Ciudad de México. Así que, señores, señoras, señoritas, señorones, un aplauso para el maestro Chava Flores. Espero les haya gustado este viaje crononáutico. La recomendación del día de hoy es un libro de la época. Me lo ibas a aventar y se iba a valer verga. Es justo de Gabriel Vargas. Un libro que personalmente, si son sensibles, bueno, lo voy a detener aquí. Si son sensibles y les preocupa que los critiquen, no lo lean, no se los recomiendo, porque es un libro que cuenta cómo nació la clase media en la Ciudad de México. Y es un libro que además tiene un toque, lo que tenía Chava para cantar las canciones, Gabriel Vargas tenía para contar estas historias. Es un libro que además personalmente fue muy despreciado en su época, ¿no? Como un pasquín es un cómic, a nadie le gusta, pero que si lo lees con atención, tiene textos y subtextos muy importantes. Es un poco como Los Simpson, que cuando lo ves a los 10 años entiendes una cosa, cuando lo ves a los 20 entiendes otra, y cuando lo ves a los 30 entiendes otra. Y probablemente a los 40 cuando llegue, pronto, les cuento cómo veo Los Simpson. Carlos Monsiváis diría sobre tanto Gabriel Vargas como Chava Flores, que fueron los grandes analistas y cronistas de la Ciudad de México. También, ¿cómo se llamaba el de Chin Chin, el de por 8? Armando Ramírez. También Armando Ramírez entraría un poco en esta lógica, un poquito menos articulado, pero también. Pero bueno, esta es la recomendación, chéquenlo. Esta versión además está bien interesante. Porque es una versión de pasta dura del fondo de Porrúa y tiene los cómics. Está bien chido. Entonces, échenle un ojito. La verdad es que buena literatura, muy divertida, y cuando uno está cagando puede ser divertido. Eso fue todo por el día de hoy. Estoy muy agradecido con el productor. Y les mando un caluroso saludo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Escuela Nacional de Clase Medieros, o entrarle al Patreon, patreon.com/clase medieros.
Acuérdense, pueden aportar desde 3, 5, 10, 20, 15, 400, lo que quieran. Pero lo importante aquí es que consideren que, por ejemplo, $3 se los gastan en pulparindos, en conejitos de chocolate, en helado, en chelas, en caguamas. No quiero ser Ricardo Anaya, pero pues mejor denos eso para que nosotros compremos caguamas para nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Un aplauso para todos, los quiero. Crononautas.